noche a pleno sol, cual perro y gata. Tratemos de tener los dos razón. Partámonos de risa, hablar no mata. Por la puerta de atrás, cara B, ya verás. No tengas miedo a hundirte en el diván. Por la puerta de atrás, cara B. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Balas de Plata. La edad de oro del pop español no hubiera sido lo mismo sin ellos. Ellos lideraron dos de las bandas más importantes del pop de este país. Una fue la Orquesta Mondragón y otra Radio Futura. Esta noche hablamos con Javier Gurruchaga y con Santiago Auseró. Tenemos la suerte de contar aquí hoy con nosotros con uno de los artistas más polifacéticos de este país. Buenas noches, señoras y señores. ¿Saben quién soy? Soy Javier Gurruchaga, el rey de la televisión. Javier Gurruchaga Iriarte, de profesión showman. Este chico de Donosti va para virtuoso del chiste, pero su primera actuación en público la realiza parodiando a Elvis Presley en el teatro de su colegio. Ay, se me hace enormemente difícil volver al pasado. En 1976 funda la Orquesta Mondragón, se lanza a la carretera y conquista España rodeado de enanos, gordas y talento. Desde entonces me río prácticamente así, como muy exagerado, ¿no? En teatro ha participado en obras como Golfos de Roma y Quo Vadis, y en televisión todo el mundo recuerda sus delirantes intervenciones en La Bola de Cristal y Viaje con nosotros. Señoras y señores, es importante conservar el sentido del humor. Les voy a presentar a todos ustedes a continuación a mi hijo Javier. Un gran showman, un gran actor, un gran músico, un gran cantante. Con todos ustedes, Javier Gurruchaga. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Javier Gurruchaga, ¿cómo estás? Qué placer, pues nada, encantado de verte tan cerca. En los últimos tiempos te he visto desde México, un poco en diferido, ¿no? Y he estado trabajando esta primavera allí, bueno, pues fantástico el programa. Y Se aquí nos ve estoy. en México, qué bien. Sí, ya me lo había dicho una persona que nos veía por allí. Además me llamó la atención, Balas de Plata, y voy a las librerías, uy, pero si es el título, una novela de, creo que es Elmer Mendoza. Sí. De hecho, tenemos, en la editorial muy amablemente nos han mandado el libro, la novela, y tenemos un póster de Balas de Plata, nos lo enviaron. El título es magnífico y el programa también, ¿no? Qué bien. Yo quería empezar un poco la entrevista haciendo un poco como de análisis, ¿no? De ti, de tu vida. Pienso en todas las personas que te hemos conocido. Tú has sido un referente, ¿no? En la cultura de España y de repente hay un momento en el que más o menos dejas de aparecer. ¿Y qué ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que haces? Bueno, el dejar de aparecer y desaparecer, yo creo que es bueno. Es ¿no? bueno, desde luego. Lo que no puedes estar ya a partir de una edad es saliendo todos los días de cualquier manera, yendo a cualquier tipo de programa, porque sí, hablando de tu vida privada, de una verruga que te ha salido. Yo creo que hay que salir cuando tienes algo que contar, ¿no? Y bueno, en este último tiempo, aparte de haber hecho pues desde cosas tan fascinantes como doblar a dibujos animados. En Ratónpolis yo hacía de sapo, en Buscando a Nemo hacía de tiburón, grabar discos para el mercado mexicano o preparar un musical, pues también estar tranquilo, pensar qué hago, qué es lo siguiente que hago, qué disco hago, ¿no? De cualquier manera. Y entonces no puedes estar todo el día saliendo así porque sí. Javier, es que tú has hecho de todo. Hay que dosificarse un poquito. He hecho de todo, algunas cositas más acertadas que otras, pero bueno, he hecho bastantes cosas, no de todo, ¿no? Pero desde luego... Has hecho cine, has hecho teatro, televisión, música. Ya está bien, ¿eh? Está bastante bien, sobre todo cuando todo lo que haces gusta. Algunas cosas no gustan tanto, unas gustan más, pero bueno, la experiencia de televisión fue muy impactante, muy fuerte, los discos también y el cine también, ¿no? Tuve una ocasión magnífica cuando me propuso Imanol Uribe, El Rey Pasmado. Ahí me nominaron para el Goya por hacer de Conde Duque de Olivares. Más, ¿no? Y luego El Tirano Banderas, con el gran José Luis García Sánchez. Fue el último trabajo, bueno, no el último, no, luego hizo otra película con él como guionista, con Rafael Azcona. Él hizo la adaptación de la estupenda novela de Valle Inclán, y luego hice con Rafael y con José Luis García Sánchez también Siempre hay un camino a la derecha, que era un guiño también al mundo de la televisión, de la telebasura, etcétera. Hacía un presentador yo de estos muy basureros, muy reality show, ¿no? Pues el cine es otra faceta también fascinante, ¿no? Pero cuando no hay película, cuando no hay disco, pues hay que tomárselo con calma, ¿no? Y además tú tienes aficiones de sobra para cubrir, ¿no? Porque te encanta leer, te encanta el cine, que hablaremos de eso. Pues me gusta mucho ir al cine, sí. Y bueno, hay una película, ahora me ha venido a la cabeza, sobre el mundo del coleccionismo, del libro,
Una que hizo estupenda, que hizo Roman Polanski, una producción española también, con Johnny Depp, que era La novena puerta. Ajá, sí. Y está rodada en Toledo, es una de mis películas favoritas. No fue tan bien vista por la crítica, no tuvo por el un público. exitazo, pero... Además, él estaba irreconocible en esa película porque Johnny Depp siempre tiene esos personajes tan... Estaba normal. Estaba con unas gafas muy de profesor, sí, muy hacía normalito, de hombre normal. Investigando en Sí. encargo, ¿no? Es una gran película y la novela, Pérez Reverte también está estupenda. Es una de mis favoritas, no de Polanski, pero Polanski tiene para mí mi favorita es quizá Chinatown y El quimérico inquilino. Esas dos son de las que más me gustan, ¿no? Chinatown, qué película, ¿eh? Qué peliculón, ¿eh? Qué Jack película. Nicholson, cuando le levanta la nariz el propio Polanski y le hace media película con un enorme... Con una porra. Jack Nicholson y John Huston, y están todos estupendos. Bueno, decías que ahora estás trabajando mucho en México. ¿Has hecho un disco? He hecho un disco que se llama El despertar del lobo, Sí. que curiosamente también es el título de una película de la gran Silvia Pinal. Y bueno, pues estoy encantado, una serie de canciones que he recuperado, he hecho duetos con los artistas, quizá he tenido la suerte de los más grandes en rock and roll que hay en México, como es Alejandra Guzmán, la hija de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, como es Moderato, que es un grupo así muy tipo New York Dolls, muy Van Halen, muy contundente y mucha peluca y mucho maquillaje, y con Liquids he hecho unos cuantos duetos. Y luego, pues eso, el tiempo que estaba allí preparando la promoción y tal, me ha servido para componer canciones. He trabajado con gente como Rafael Mendoza, como Bessie Pecanins, y es un poco el material de mi próximo trabajo, que más que probable se titule La noche de Tlatelolco, en un claro guiño a hace 40 años, aquella desgraciada noche, al homenaje un poco a la juventud mexicana y al 68 mexicano y al 68 mundial, ¿no? Entonces es un disco muy mexicano el próximo que estoy trabajando, estoy terminándolo. O sea que está una buena temporada y desde allí pues te he podido ver. Me acuerdo cuando te vi con Manuel Arias. Ah, sí, el primer programa. El primer programa y ya empecé a verte. Bueno. Sí, sí. Pues ahora que estabas diciendo en homenaje, ahora me acuerdo de muchas de tus canciones están homenajeando muchas películas, ¿no? De cine, porque tienes una canción que se llama Garras Humanas. Sí, esta es una canción que hicimos un claro homenaje en esa época. Sí. Estaba colaborando con nosotros haciendo las letras Luis Alberto de Cuenca, Sí. el gran poeta Ajá. que después fue secretario de Estado. Es un hombre maravilloso, un gran poeta. Con Fernando Canales hicimos Garras Humanas, inspirada en aquella película de Lon Chaney, de Todd Browning. Los desconocidos era el título original. El hombre sin brazos del circo, en fin, una historia que transcurrió en Madrid en 1896. Y bueno, pues estas historias tipo Freaks, tipo Todd Browning, tipo la ficción, la fantasía, los cuentos de Hoffman, todos esos personajes nos han influido mucho a una buena dosis de nuestras canciones, ¿no? Hay muchas canciones tuyas que... Mauro Ibar se hizo en un lado más esperpéntico, más de humor negro, un humor negro que tiene que ver mucho con México precisamente. Nos hizo Ponte la peluca, Por favor pon un muerto en tu motor, Muñeca hinchable, Bon Voyage. Nos hizo también letras magníficas, ¿no? ¿Cómo nació en tu cabecita la Orquesta Mondragón? Pues fíjate, nació de un programa de radio. Yo tenía un grupo entonces, me acababan de echar de un grupo porque no tenía dinero ni para comprarme un micrófono. Estaba trabajando en un banco de botones y me echaron del grupo. El grupo se llamaba Orfeo, yo estaba sin grupo, quería hacer un grupo. Nos juntamos varios amigos en un programa de radio y nació de un programa de radio, pues justo después de morir Franco. Entonces en la radio pues se decían cosas un poco a contrapelo. Curiosamente nació de un programa de lo que hoy es la cadena COPE. Era Radio Popular de San Sebastián. Y entonces era muy progresista, muy a la contra, y ahí nació de un programa de radio, como los viejos programas que también ha homenajeado Woody Allen, pues la Orquesta Mondragón. Nos sabíamos llamar Orquesta Miramón, Orquesta Mondragón, y era una mezcla de hermanos Mars, de Lou Reed, de rock and roll, de Fellini, y nació de la radio, curiosamente, en el 76, hace ya pues 32 años, ¿no? Y además es que fusionabas no solo las músicas, sino el cabaret, el humor, el circo. Había ahí una cosa, una mezcla... Una confluencia de cosas que tienen mucho que ver también un poco con mi biografía particular. Yo cuando era niño me llevaba a mi padre pues, a ver El bombero torero, y me fascinaba ver a los enanitos con los toros, con los payasos, el bombero con ese bigotón. Y además ahora se ha puesto muy de moda hace unos años. Yo creo que a raíz de quizá el programa de Crónicas Marcianas, el concepto freak. Pero tú eres un inventor. Nosotros fuimos pioneros. Exacto. Y ellos bien que lo saben, Javier y Buenafuente y todos. Fuimos pioneros la Mondragón en todo ese mundo, con un gran actor, Popocho Ayestarán,
me estará escuchando, es muy fan también del programa, sigo trabajando con él, acabamos de Sí, venir ahora de México. te iba a preguntar por él además. Él ya porque- tenía sus 57 años, pero se conserva estupendo, y fue uno de los grandes freaks maravillosos, una mezcla de Buster Keaton, entrañable, y bueno, fuimos, pues eso, hicimos esa especie de esperpento que no se hacía en España, acostumbrados a otro tipo de grupos, los módulos de Triana, magníficos, tal, pues vino la Orquesta Mondragón, que era algo como más que tiene que ver mucho también con nuestra esencia del humor, de Ramón Gómez de la Serna, de Buñuel y de tantos otros, ¿no? Javier, hemos salido a la calle y hemos preguntado por Javier Gurruchaga. Lo vemos. Conozco a Javier Gurruchaga, de que cantaba en la Orquesta Mondragón, pero tampoco lo he seguido demasiado, he seguido más a otros grupos de esos años. ¿Quién, el del huevo de Colón? Sí, me acuerdo, era un señor así oriundo, con barba, cantaba ella los prefería muy gordas, y sí, me suena. Me parece que es muy divertido, muy dicharachero, muy jovial. Un poco estrambótico, algo especial, algo de los de antes, es un tío genial en su género. Era como muy extravagante, yo qué sé, era un personaje, la verdad. Tengo una imagen así de un poco de un tío así un poquillo raro, estrafalario, pero que no entra dentro de mi gusto, la verdad, y no lo recuerdo mucho. Yo pienso que es uno de los grandes monstruos escénicos que ha dado este país. Se le veía un cachondo mental, no sé, se reía de sí mismo y de todo, le daba igual. Era un genio. Tenía un humor muy negro y muy divertido, la verdad. Tenía una preguntilla que hacerte, y es por qué hace tanto tiempo que no sacas un disco. Bueno, qué gracia las contestaciones, ¿no? Bueno, tanto tiempo, en fin, Pink Floyd se tiraron más años, ¿no? Está a punto de salir, ojalá que cuanto antes, ¿no? Esa noche de Tlatelolco, que tiene como subtítulo ¿Quién parará esta locura?, que es una canción que hemos hecho con el mexicano Rafael Mendoza. Y bueno, es muy gracioso ver las observaciones, ¿no? Y también gracioso que te diga, sí, un señor con barba que cantaba. Bueno, yo he llevado barba y perilla y esas cositas, pero... Claro, lo que nos queda a nosotros, el huevo de ¿no? Colón era, lo que llevaba era una peluca que me pusieron aquí en la casa, en televisión, no, en otro canal era, perdón, y hacía de personaje pero afeitadísimo, ¿no? Pero ver las contestaciones, luego el tiempo no pasa en balde, ¿eh? Y a veces con la distancia pues se va incluso... Pero todo el mundo... Da cierto rubor, escucharte. Da cierta cosa, ¿no? Que hablen de ti. Pero todo el mundo tiene esa persona en la cabeza, quiero decir, que lo conoce, ¿no? A ese personaje. Eso que tú hacías, tu trabajo, todo el mundo Fue conoce. muy impresionante cuando me ofrecieron hacer La Bola de Cristal, colaborar. Ahí tuve la suerte de colaborar con Santiago Auserón, con Alaska, con Pablo Carbonell, con muchos amigos. Santiago Auserón, que está hoy también en el programa. Sí, con su filosofía pura. Y entonces, pues bueno, me llamaron para 13 programas, hice 120 y tantos con Lolo Rico, que hizo un gran programa donde el chico, el joven, el adolescente, el niño no era tratado como tonto, sino bien, era una apuesta estupenda. Y fue una gran escuela, una gran academia de aprendizaje para mí, para hacer televisión, para hacer cine. Luego me propuso Pilar Miró hacer Viaje con nosotros y otros programas. Creo que era otra forma de hacer televisión. Entonces todo eso influye en los chavales, mucha de esta gente eran críos entonces. Y bueno, pues yo creo que hicimos algo, todo el equipo aquel de La Bola, algo bonito en esta televisión. Tú en La Bola de Cristal además tenías una sección, La Cuarta Pared era... El cuarto hombre, sí, la cuarta parte, la y cuarta yo era el parte, cuarto hombre, eso es. una presentación en plan muy austero, muy y hablabas de cine, de James Bond, y hablaba de... Sí, era una especie de gran noticiario, recuerdo. Yo creo que lo que hacíamos era revitalizar un poquito el lado de la memoria, no perder la memoria. La memoria es importante para muchas veces no caer, no incurrir en los mismos errores. Y yo creo que las nuevas generaciones deben de conocer de dónde vienen los Beatles, de dónde viene ese mayo del 68, que algunos políticos quieren decir continuamente que eso ya ha desaparecido, que ya está pasado. Hay que recordar, no hay que perder el sentido, la memoria, para saber dónde estamos. Estamos en el 2008, pero han pasado muchas tonterías en estos años y en muchas no hemos progresado, ¿no? ¿Te quieres ver en La Bola de Cristal? Qué nervios, estaré más delgado. La Bola de Cristal, sí, bueno, estás más joven. Pero claro, es que han pasado... 24 años, 23 años exactamente que empecé a hacer La Bola de Cristal. Fíjate si no ha llovido un poquito. Increíble, mírate. Bueno, aquí haciendo de mi padre, haciendo de Gregorio Gurruchaga, es un personaje que recreé un poco, también inspirado en mi querido padre Vicente, que vive ahí en San Sebastián. Y bueno, pues hicimos un guiño. Ahí esto está rodado, está incluso en mi casa. Venía la unidad móvil pequeñita y rodaban en mi casa, en la calle Libertad, y ahí hacíamos, era medio plató. Señoras y señores, mi nombre es Gregorio Gurruchaga y soy el padre de Javier.
Ella, la morena, me ha abandonado. No estaba conforme con mi porcentaje como manager. El dinero las enloquece a todas. Estás irreconocible, Estoy claro, con los dientes. Con unos dientes que además los empleé de una obra que hice de Vicente Molina Foix, Los abrazos del pulpo, donde hacía una especie de médico mago. Entonces incorporé los dientes de la función al personaje y lo creí que cayó bien, como el de Cayetana también, que era mi madre. Ellos se veían ahí demasiado igual reflejados, aunque aspecto no era exactamente el mismo, y no les gustaba nada. Recuerdo que hacían críticas feroces. Javier, decía Fellini, nuestros sueños son nuestra auténtica vida real. Sí, la verdad es que yo me paso mucho tiempo soñando en proyectos, en ideas, en espectáculos, en mi trabajo. Mi gran amor es este trabajo fascinante que es ser animador, entretenedor. Y bueno, pues, yo coincido con Fellini. El único autógrafo que tengo en mi vida es de Federico Fellini. Lo conocí, lo vi en una librería cerca donde él vivía, en la Piazza del Popolo, en Roma. Y lo tengo ahí en un libro sobre Ginger y Fred. Tengo un pequeño fetiche de Federico Fellini en una librería y admiro toda su obra. Yo creo que, como no, a muchos de nosotros, a mí personalmente, me ha influenciado mucho, ¿no? Y Buñuel también te gusta mucho, ¿no? Buñuel me gusta mucho. Y ahora, al estar en México, la etapa mexicana de Buñuel es fascinante, ¿no? Ver películas como él, ver Los Olvidados, ver cómo a veces, desgraciadamente, muchos factores, muchos aspectos de Los Olvidados siguen estando igual. 60 años después, en México, pues te da un poco de rabia, ¿no? México es un país fascinante, contradictorio, rico culturalmente, de muchos aspectos, con una gran desigualdad económica, social también. Y ver Los Olvidados de Buñuel y ver que no han cambiado tanto las cosas, pues también te duele un poquito, pero es una gran joya. Me gusta todo el Buñuel y en especial me gusta mucho él, ¿no? Las paranoias, los celos de Arturo de Córdoba, que yo también, pues, también las he sufrido en su momento, ¿no? Me gusta mucho el maestro, ¿no? John Lennon es uno de tus grandes, ¿no? Si algunos me toman el pelo, ya nos vas a cantar Imagine, ya nos vas a cantar Imagine, me dicen. John Lennon creo que fue fundamental en mi vida, lo ha sido. Yo me examiné cuando había que sacarse el carné de variedades, de cantante. Me examiné con 2 canciones de los Beatles, con Something, de George Harrison, y con I'm So Tired, estoy tan cansado, de John Lennon, con 16 años, en La Perla, en San Sebastián, con un tribunal así, con mucho bigote, y aprobé el carnet de cantante. Y John Lennon siempre me ha gustado mucho, con su miopía, con sus gafas, y bueno, luego fue un estandarte importante a la hora de, en la reciente, todavía hace 4 años, y sigue la guerra estando ahí. El tema de la guerra de Irak, el no a la guerra, pues fue una de las canciones bandera que todos los de la plataforma contra la guerra pues cantamos. Yo me puse hasta un casco tipo Jane Fonda y ahí estuvimos reivindicando esa canción, que yo creo que es una estupenda nana, muy pequeñita, muy maravillosa, pero que no le hacemos ningún caso, ¿no? Y siguen existiendo guerras, violencias, intolerancias todos los días, ¿no? John Lennon es fundamental en mi vida, ¿no? ¿Y el Quijote? El Quijote también. El Quijote nos hizo hacer una canción, el blues de Don Quijote, reivindicar a ese personaje. Yo creo que todos tenemos un poco de Quijote, de Sancho Panza. En mi caso, más de Quijote. Y me siento muy identificado, me ha gustado siempre mucho. ¿Tú te sientes más Quijote? Más Quijote, sí, sí. Antes hablábamos de Pilar Miró. Pilar Miró para ti fue importante, ¿no? Fue una mujer que, entre otras cosas, de su mano hiciste viaje con nosotros aquí en... Y La Última Cena, aquí precisamente en los estudios Buñuel, con Gerardo Vera de director artístico y con Elton John de gran invitado. Tuve la suerte de conocer a Elton John, que era como de mi altura, pasa que un poquito más alto porque llevaba un poquito de plataforma en los zapatos, todo hay que decirlo, ¿no? Con Pilar fue una relación estupenda, ella tenía esa imagen osca, dura, contundente. Ella me vio a mí interpretar en una fiesta de la profesión de la farándula en Boccaccio con Esperanza Roy un número que ya hicieron en su día en el cine Jim Russell y Marilyn Monroe, Los caballeros las prefieren rubias, ¿no? De ahí salió el programa de televisión, de ahí salió la idea de hacer Ellos las prefieren gordas y muchas más cosas. Pilar le gustó el guiño, el homenaje que hicimos Esperanza y yo, ambos vestidos de mujer, ¿no? En claro homenaje al musical, y bueno, pues me propuso hacer viaje con nosotros y eso fue la bomba. La bomba. Vamos a ver uno de programa provocador. Uno de los sketches, el de la moreneta. Uf, la que se montó. La que se montó, vamos a verlo. Vamos a encomendarnos a la patrona. ¡Jesús! ¡Oh! Chavales, me estáis poniendo negra. Muy negra. Es que
¿Queréis que me convierta en una virgen de tercera regional? No. Por vuestra culpa, mi niño me ha salido periquito del España. ¿Lo veis? ¡Por vuestra culpa, holgazanes! Venga ya, a comer a los merengues por Cataluña. Bueno, la que se montó, fue increíble. La que se montó. ¿Qué opinaría hoy la conferencia episcopal de este vídeo? Bueno, no tengo ni idea, ni tampoco me importa demasiado. Yo creo que se le está haciendo demasiado caso a lo que opina la conferencia episcopal. La conferencia episcopal debe de estar en su sitio, hay otras religiones y yo soy partidario de que recupere el pulso el laicista, el Estado, el gobierno. Yo estoy ya un poco cansado ya de tanto lo que opina la conferencia episcopal. Voy a decir que episcopal en su sitio y como a ver qué opina mi madre o los Rolling Stones. Esto fue un sketch pues maravilloso, genial de los Joglars, cañero, y seguimos. El programa nos lo querían quitar algunos, pero ahí Pilar Miró estuvo perseverante, pactó conmigo una serie de mínimos y el programa siguió y con un enorme éxito y una gran audiencia, ¿no? Bueno, también tuvo mucha popularidad lo de Felipe González, aquel enano Eso que se fue, parecía a él. Fue impresionante, además se parecía a él y nació el mismo año que Felipe González. ¿Ah, sí? Nació en el año 42, Felipe me mandó además una Sí, carta felicitándome felicitándote, por ¿no? hacer de Victoria Prego, por el enano. El enano poco después se suicidó, fue en un mal momento que estaba atravesando. Él fue un actor muy famoso, un actor que hizo en sus años muy de joven, compartió grupos y experiencias con Robert De Niro y con muchos actores del movimiento de los 60 en Nueva York, ¿no? Él es un actor de origen francés, para colmo Felipe alardeaba de su buen francés, entonces nos salió el sketch redondo y fue uno de todos los momentos históricos. Y esos mismos que criticaron el sketch anterior, aquí me llamaban genio, ¿no? Yo creo que hay que estar el cómico, el humorista debe tener una cierta independencia y no hay que perder eso, ¿no? Ese sabor, ¿no? Es que había precisamente, eso te quería comentar, había una independencia muy grande en el trabajo que hacías. Quiero decir que lo hacías con mucha libertad, ¿no? Sí, la verdad es que con Pilar, todos los que estuvimos y coincidimos en esa etapa, esta ha sido la etapa más libre en los medios de comunicación de este país, ¿no? Porque ahora, con la mano en el corazón, hay muchos programas, hay muchos canales, pero diríamos que se hace una especie de autocensura, es lo políticamente correcto, gracioso, pero cuidado, no toques esto, que no pueda sentirle mal al otro, ¿verdad? Con Pilar fue una gran libertad, fue una gran televisión, fue una gran directora de cine y bueno, se nos fue en 1997, ahora va a ser 11 años ya pronto, y ahí está su trabajo, su gran legado y no nos podemos olvidar, aparte de ser una mujer de convicciones progresistas, en fin, muchas cosas. Fue una gran directora, una gran etapa en esta casa. Vamos a verte con la Orquesta Mondragón, que eso sí que hay que recordarlo también. Orchestra. Tú sabes que hasta el año 80, y eso que estábamos en democracia, había que presentar el contenido de las letras y pasar censura. O sea que hasta el año 79-80 había que un señor, no sé qué despacho, qué oficina, no, esto no puede ser, hay que cambiar esto, esta letra es malsonante, esto no sé qué. O sea que te censuraban. Había algunas canciones, y yo creo que no solo a mí, sino a mucha más gente, había que pasar por censura hasta el año 80. O sea, que todavía estamos fresquitos. Vosotros es que erais muy transgresores. O sea no, que... yo creo que... Sí, hombre, ahora, esas letras de esas canciones, también vuestras actuaciones. Pero visto ahora, y visto lo que estamos viendo entre tú y yo, lo nuestro era Walt Disney. Este sketch de Elso Clars y otros sketches, visto lo que hemos visto, con unos frikis, con programas pseudopornos que a veces se ven... Lo nuestro era... yo parecía Blancanieves. Hemos retrocedido bastante. Se hacen peores programas de entretenimiento ahora. Lo digo con respeto a todos mis compañeros, con cariño, pero bastante peor televisión en general. Tú hiciste, lo último que yo te he visto en televisión fue La Cucaracha Express, ¿puede ser o no? Sí, La Cucaracha Express fue una experiencia estupenda en local y televisión, era un trenecito viejo, donde ahí nos encontrábamos mucha gente, en el vagón restaurante. Había música en vivo, música en directo, algo que yo creo que se ha perdido un poquito. Yo creo que es verdad. Convendría revitalizar el vivo, el directo, no todo moviendo la boca. Entonces yo creo que viene bien un poco cantar de verdad. Sí. Y bueno, pues fue una experiencia bonita. A mí la televisión, sabes, que me gusta mucho. Como ¿Te gustaría volver a hacer televisión o no te apetece? Bueno, pues estoy ahora en conversaciones, estoy con distintas productoras para hacer un talk show donde cantemos en directo, hagamos quizá un programa de duetos. Me gusta esa fórmula, recuperar un poco el sentido de la televisión quizá de lo mejor de los años 60 o 70, ¿no? Vamos a ver ahora sí a la Orquesta Mondragón. Ladies and gentlemen. Vete al Congo con un
tienes que amar. Déjalo, no te disfraces más y no saltes de cámara ya. Hostia, idiota, pinche feliz, ya no picas, largo de aquí. Se asustan y se fueron a bailar. Solo era una fiesta. Hey, 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 hey. Es curioso ver todo esto y ves dónde están un poco los fetiches de tu historia, ¿no? Y ves ahí haciendo yo de la duquesa de Alba en un cuadro de Goya, y ves los enanos, y ves que está el bombero torero, que está Goya, que está Buñuel, que está Aragón. Cuánto me alegro y deseo lo mejor para esa Expo de Zaragoza 2008, esa gran tierra que tanto surrealismo y tanta invención nos ha contagiado a todos, y eso está muy presente en el itinerario que estamos recorriendo de Mondragón, ¿no? Vamos a terminar la entrevista. Tú sabes que se pasa el tiempo volando. Yo estaré aquí contigo 2 horas, y parece que estamos en el ahí, coche-cama, ¿eh? Sí. Bueno, ¿sabes que el año que tú naciste nació el cómic de Mortadelo y Filemón? Nacieron todos. Y Chupa Chups. Nacieron todos, querida. Nació Madonna en el 58. Elvis se fue a la mili. Nació Prince. Nació Michael Jackson. ¿Nació Michael Jackson? Todos son del 58. Fíjate, yo pensé que Michael Jackson era más joven. Ellos son de cuna un poquito más... Yo soy de cuna más humilde, de San Sebastián, pero somos del 58. Yo siempre digo... Michael Jackson era de cuna muy humilde, ¿no? Jackson, sí, todos eran muy colocados, ¿no? Madonna quizá más humilde, ¿no? Bueno, pero Michael Jackson también eran humildes, ¿no? Lo que pasa que luego los niños empezaron a cantar y pusieron a los padres en... Se pusieron morados, claro. todos al dinero. Ay, ya los pusieron, vamos, los colocaron. Bueno, ¿marxista de Groucho o de Marx? Más de Groucho. Me quedo con Groucho y con Harpo, el mudo, la cara que ponía. Sí. Con esos mofletes maravillosos. Eso era genial. Imagina visitar la biblioteca de Alejandría o pasar la tarde con John Lennon. Me interesaría mucho conocer a John Lennon, haber conocido a John Lennon, ¿no? El día que murió, el 8 de diciembre del 80, pues como yo, muchos, en fin, lloramos. Yo lloré mucho por la muerte de John Lennon. ¿Parrillada de carne o mariscada? Pues no soy nada dado ni a la mariscada. A mí prepárame una tortilla a la española, contundente, con cebolla un poquito, unos huevos rellenos, hechos por mi madre mejor, y una tartita de manzana, y yo me quedo con eso. ¿Sí? No soy tan contundente, tan heavy, ni carne ni mariscada. ¿No? ¿Pornografía o erotismo? Yo creo que erotismo es mucho más, para que trabaje más la imaginación. Lo otro es como ir a una carnicería, ¿no? Es demasiado, una charcutería, es demasiado brutal, ¿no? ¿Almodóvar o Amenábar? Ambos me encantan y tengo más debilidad por Pedro. Trabajé con él en una película, en mi casa rodó hasta 2 películas, una casa grande donde hacíamos también La bola de cristal. Pedro me gusta mucho y Amenábar también, sí. ¿Te quedarías con La parada de los monstruos o con Historias de Filadelfia, Javier? La parada de los monstruos, sin lugar a dudas. Lo otro me parece demasiado almibarado, ¿no? Y La parada de los monstruos es más la calle. Es salir a la calle, son personajes entrañables, es una de las películas mejores de la historia del cine, dura 60 y pocos minutos y ya hay que animar a la gente a que la vea ya. Es una gran y curiosa historia de amor. Muchísimas gracias. Gracias, Thank you so much. Muchas gracias a todos. Gracias. Por la puerta de atrás, cara, ven, dime más, no es un secreto que se puede entrar. Juan Perro, nuestro artista invitado de hoy, es uno de esos artistas que resultan atractivos por diferentes motivos y para distintos tipos de público. Santiago Auserón figura sin duda alguna entre los personajes más innovadores del rock español. Lo era ya cuando formaba parte de Radio Futura y lo ha seguido siendo bajo el seudónimo de Juan Perro, el nombre con el que ha desarrollado su carrera en solitario. Un cierto feeling musical es necesario en todas las actividades, ¿no? Pero Radio Futura, bueno, 2 de sus componentes, Luis y Santiago, empezaron escribiendo crítica musical. Auserón, Santiago, cantante de Radio Futura y filósofo. Sí, filósofo, a que no lo sabíais algunos, ¿eh? Estudió filosofía en París y lideró uno de los grupos más carismáticos del rock español de los 80.
Después hizo las maletas y desapareció en Cuba durante una temporada para volver convertido en el primer discípulo español del son cubano. Fue uno de los primeros músicos provenientes del rock que se interesó a niveles casi científicos por las raíces latinas de nuestra música. Ha realizado discos recopilando la música de Cuba y en sus propios trabajos el influjo del Caribe es muy importante. Hay que ver qué pedazo de caballero y qué pedazo de dandy subido ahí en ese escenario. Juan Perro. Muy buenas noches, Santiago Serón. Buenas noches. Bienvenido a Balas de Plata. Es un placer Qué bueno tenerte aquí. ponerse a tiro de vuestras balas. Qué bien. Acabas de llegar de un festival, ¿no? De Nueva Orleans. ¿Has estado hace poquito? Sí, he estado Festival de jazz. finales de abril y primeros de mayo en el Jazz and Heritage Festival de Nueva Orleans. Todo el mundo le llama ahí el Jazz Fest. Y no es un festival solamente de jazz. Es una muestra de todas las músicas tradicionales de la ciudad y también de la zona de Luisiana y de la zona del delta del Mississippi. Es un festival muy interesante porque en él se puede comprobar cómo todos los estilos se dan la mano y yo creo que es una de las claves de la potencia que tiene, la potencia musical que tiene esa ciudad. Wow. ¿Te ha gustado la ciudad? Es una ciudad maravillosa. El río con esa agua turbia que recuerda tantos periodos de dolor, ¿no? Y de sufrimiento de la esclavitud. Tiene una magia especial. Todos los ríos tienen esa magia especial, pero el Mississippi es uno de los que más magia tienen. Y la ciudad construida en torno al río, pues sobre todo conserva esa vivacidad musical que tuvo al parecer desde los primeros momentos de su historia, ¿no? Allí, ¿sí? Perdón. No. Allí en cualquier esquina encuentras a un negro que te da lecciones de Eso te iba a preguntar, que cómo si era verdad, ¿no? Eso de que vas paseando por las calles y la gente está con su música. De hecho, creo que la gente gana más pasta en una esquina que en los clubs. Porque los turistas van soltando dólares. Qué bueno. Y allí una esquina vale dinero. ¿Y aquí en España habría, no sé, algún festival que pueda medio asemejarse a este por esa variedad, digamos? Bueno, últimamente todos los festivales de jazz importantes, como el ejemplo del de San Sebastián, que es el de Donostia, que es uno de los más importantes del mundo también, y algunos otros, el de Vitoria, Gasteiz, también, ¿no? muchos, están optando por esa fórmula un poco híbrida, dejando un margen en la programación para incluir gente que proviene del rock, incluso de un pop selecto, o del blues o del soul. Yo creo que hacen bien abrir un poco el abanico. Pero no hay ningún festival todavía que realmente se abra al máximo y que dé cabida a todos los géneros. Y yo creo que es una excelente idea. Es una muestra de salud artística y musical, el hecho de que todos los géneros se dan la mano. Ahora estás girando con un disco nuevo que has hecho con la original Jazz Banda Orquesta, ¿no? Sí. De Barcelona. Sí, es una big band de Barcelona, la orquesta del Taller de Músics, que finalmente ha elegido ese nombre, Original Jazz Orchestra. No es estrictamente una orquesta de jazz, pero sí nace de una escuela cuya preocupación esencial es formar buenos improvisadores en el terreno del jazz y especializarlos un poco en la confluencia entre la tradición del jazz americana, como es lógico, y la herencia del flamenco. En Cataluña en las últimas décadas ha habido una emergencia muy potente de flamencos cabales. Vamos a ver un poquito de una de las actuaciones, porque lleváis desde el año pasado, ¿no? Ya... Sí, girando de continuo en 2007. Mi culpa fuera solo por amor, de los besos, flores negras de la Rambla Son canciones tuyas antiguas, pero en forma de jazz, digamos, ¿no? Versionadas de alguna manera. Yo he escuchado el disco, es como muy... No sé cómo definir, acariciador, podría ser. Vale, te lo agradezco, muchas gracias. Se lo transmitiré a los muchachos, que son muchachos, todos ellos son de piel sensible. Es muy suave, es un disco... Tú siempre has sido un gran buscador, ¿no? Se podría decir. O sea, has trabajado, yo recuerdo, con Radio Futura, había algunas canciones que sonaban un poco a reggae, no sé si me equivoco, pero que sonaban un poco a reggae, también el son cubano. Hubo una etapa en Radio Futura que estábamos buscando el Caribe y que
También como habíamos nacido como banda muy bajo el influjo de la nueva ola americana y británica, y en la nueva ola británica estaba el reggae muy presente, todo el reggae de Londres era muy poderoso. Eso nos llevó a pensar en Jamaica, y en Jamaica descubrimos que se podía rapear en español con bastante naturalidad, porque el patuá que ellos hablan, el inglés creol que ellos hablan, es muy vocálico y abierto, y las consonantes fuertes, como en castellano. Entonces la manera de rapear que tienen ellos nos permitía a nosotros, así se nos ocurrió el paseo con La Negra Flor y todo eso. Y luego nos dimos cuenta de que nos faltaba, que bueno, Jamaica estaba muy bien, el pulso del reggae nos contagió a fondo, pero necesitábamos algo parecido en nuestra propia lengua. Necesitamos ese pulso afro-caribeño en nuestra lengua. Y entonces dijimos, ¿dónde está eso? ¿Dónde va a estar? En Cuba, ¿no? Y te fuiste a Cuba, ¿no? Sí. En los años 80, 84. O sea, el 84 el primer viaje, sí. Estuve viajando hasta el 90 y tantos, 91, 92. ¿Ha cambiado mucho Cuba? Llevo mucho tiempo sin ir, pero ha cambiado, lo veo en la cara y en el comportamiento de la gente, de los músicos que llegan aquí, y con algunos de ellos colaboro. Lo veo también en mis maestros cubanos con los que todavía sigo manteniendo relación. Y, es decir, no he viajado frecuentemente a Cuba en los últimos tiempos, pero mantengo relación con la música de la isla. Santiago, ¿cómo será Cuba sin Fidel? ¿Cómo será Cuba sin Cuba? Fue, es y será siempre Cuba. O sea, Sí. La revolución cubana ha sido un hecho histórico de los más importantes que han acaecido en el siglo XX, y independientemente de todos los avatares ideológicos, de las oscilaciones de los bloques y todo esto, yo creo que es un paso en la historia de Cuba que no tiene vuelta atrás, porque ha dejado una huella indeleble. Y creo que es tarea de los cubanos el preservar lo mejor de la revolución cubana y el criticar a fondo y el transformar lo que tenga que ser transformado. Volvamos un poquito a la música. He estado en tu web, hay una cosa que me ha encantado, que es una radio que pinchas en un perro. Sí. Y te aparece una radio con una selección de canciones que son que tú has seleccionado, ¿no? Sí. Y te las escuchas, y además son muchas, y estás con la música puesta, es como si te hubieses puesto un CD, ¿no? Sí, le hemos puesto a ese apartado de la web. La web es lahuellasonora.com, La Huella Sonora, sí. para los que queráis entrar. Y ahí hay un perrito en la página de inicio que cuando le clicas encima se pone a correr. Ese es DJ Perro, y cuando entras en la radio de DJ Perro puedes oír 1 hora y media de selecciones de música de Nueva Orleans, digamos de los discos que me traje en el primer viaje. Ahora estoy escuchando los de este último viaje y para proponer más cosas a través de Maravilloso, DJ Perro. ¿eh? Hay mucha música buena por ahí. En las décadas que vamos dejando atrás se van quedando cosas que a lo mejor no hemos conocido lo suficiente y que hay que rescatar y compartir. Y además has hecho algo nuevo en tu carrera, quizá, que es lo de vender tu disco a través de lahuellasonora.com, porque no lo tiene ninguna discográfica, es decir, no lo distribuye, no se vende en tiendas. Yo he, digamos, trabajado duramente y con fe para cumplir mis compromisos discográficos en un nivel que me ha parecido de claridad y de honestidad laboral y artística, y una vez acabado ese trabajo, que me ha costado lo mío, pues me ha parecido que ya me merecía intentar otra vía que nos pusiera la sonrisa en la boca con ilusión otra vez, diciendo, bueno, en vez de alimentarnos todo el tiempo de la idea de la crisis, abrirnos un paisaje o una pantalla nueva en la que pudiéramos hacer un poco creer, ¿no? lo que uno quiere, ¿no? Quiero decir. Sí. Realmente tampoco se trata de vivir de espaldas a la realidad, ni de buscarse un camino fuera del mundo, ni no relacionarse con el resto del circuito, no. Se trata de probar caminos nuevos con ilusión, en los cuales las canciones puedan tener un futuro por delante, porque si no, tal como ha ido la industria en las últimas décadas, nos estamos cerrando puertas, nos estamos cerrando el camino. Ante la crisis discográfica, ante la crisis de mercado, ante el problema que genera pues, la descarga libre en Internet o la copia libre, la difusión enorme que favorece Internet, el mercado musical sufre una crisis, pero solo sufre una crisis de mercancía, es decir,
de rendimientos a través de mercancías, de soportes determinados. En realidad la música no está en crisis, eso hay que decirlo muy claro. La música en la sociedad española está mejorando año tras año, cada vez hay más músicos jóvenes que son súper eficaces, que tienen ideas novedosas, que están, por cierto, mucho mejor formados que nosotros cuando empezamos, ¿no? Y lo que es triste, y es una rara incógnita a la que tenemos que hacer frente, es el hecho de que los medios de comunicación apenas le dan cabida a estos hechos. Yo creo que la música popular es muy importante cuando aspira a la calidad artística y que es un síntoma de futuro para un país. Si no hay buenas canciones en un país, si no hay ilusión por las canciones, eso es un mal síntoma. Eso creo que traduce una especie de enfermedad cultural peligrosa. Entonces, nuestra intención es simplemente pues, recuperar ese horizonte de ilusión, aprender a hacernos viejos sin perder la fe en las canciones, ¿no? Y quizá el mundo discográfico ahora apuesta por cosas que son más el éxito inmediato, ¿no? Sí, se ven forzados a ello, de algún modo, y se ven forzados por la maquinaria industrial multinacional. Para mantenerse, ¿no? Ocurrió algo en la década de los 80, se duplicó el catálogo mundial, es decir, cuando el CD se afirmó como el nuevo soporte del registro fonográfico, pues realmente nos vendieron el catálogo 2 veces, es decir, todo lo que teníamos en plástico tuvimos que comprarlo otra vez en CD, es decir... Y eso, bueno, acostumbró a las empresas multinacionales a unos márgenes de rentabilidad muy grandes, muy exagerados. Y luego es difícil que la gente que trabaja en la industria, pues cada empresa aspira a tener a los mejores ejecutivos. Claro. Los mejores ejecutivos no aceptan con facilidad ir bajando sus sueldos con el tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso genera una especie de bloqueo. Ellos entonces se preocupan por contratar música de la cual puedan tener casi la garantía de venderla de inmediato, es decir, que se venda en un golpe de teléfono. Y todo eso pues somete a la creatividad a una presión que empieza a alejarse el negocio de la necesidad creativa, ¿no? De la necesidad de imaginar horizontes sonoros, de experimentar fórmulas, de renovar tradiciones del pasado, de buscar caminos nuevos, ¿no? Entonces hay un divorcio ahí profundo entre la industria y la sociedad. Y como la industria está ligada con los principales monopolios de la comunicación, pues entonces las primeras páginas nunca reflejan lo que está pasando en la sociedad a nivel musical últimamente, ¿no? O producen la sensación de que la música ya no vende, de que ya no está de moda ser rockero, ni jazzero, ni esto, ni lo... No, cuidado. La sociedad española mejora musicalmente, tiene mejor música que nunca, en todos los géneros. Y también empezamos a vivir ese síntoma Nueva Orleans que comentábamos antes. Algunos géneros se están aproximando sin complejos y esto es muy prometedor. ¿Y cuál es la difusión? Al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿cómo se escucha un disco tuyo? Porque evidentemente tú haces gira, que creo que ahora las giras precisamente lo que están consiguiendo es que vaya la gente, sean multitudinarias, ¿no? Porque un concierto puedes escuchar ese disco, esa persona, esa música, etc. Pero en el día a día, ¿dónde escuchas tú el disco? Porque yo recuerdo en los años 80 o incluso en los 90 tú ponías la radio y escuchabas la música. Las propuestas. Pero ahora es más complicado. Sí, pues las fórmulas más poderosas tienden a garantizarse la audiencia con cosas que ya han probado su eficacia. Entonces se reprograma música que ya se ha oído en otras décadas. Eso es lo que predomina actualmente en la radio. Hay muy poco sitio para la novedad. Y los músicos nuevos lo tienen muy difícil en las ciudades y los pueblos de España. Para tocar en un bareto normalmente tienen que poner pasta un grupo que empieza. ¿Ellos tienen que pagar? Sí, esto es una situación que creo que hay que denunciar. Es decir, los grupos para tocar en un bareto, en un pub que tenga un pequeño escenario, tienen que poner los gastos hasta que las copas cubran el nivel de los gastos. Y eso es difícil conseguirlo con un grupo que empieza. Claro. Yo creo que es una situación antinatural. Eso no está bien. O sea, yo creo que... Una cosa es creerse que el músico popular tiene que pasar de la nada al éxito y la fama y a convertirse en un icono público, o sea que es un engaño, ni nada más, pero otra cosa es no dejar lugar para que los jóvenes creadores rehagan nuestra sociedad, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Y hay que empezar por las canciones, que es lo que más se deja tocar. Luego hay otras estructuras en la sociedad que cuestan más cambiar, ¿no? Que son mucho más lentas para admitir cambios, pero una canción justamente es un cacharrito, es un pequeño aparato móvil, está hecho de aire, de vibraciones, de sonidos, de ritmitos,
que un tío o una tía cualquiera puede variar, Sí. puede influir, es un pequeño universo en el que se pueden ensayar transformaciones. Y si te ayuda un poco la suerte y lo compartes con tus colegas y con tus vecinos, pues esas transformaciones empiezan a tener resonancia. Sí, ¿no? esa difusión, ¿no? Tampoco podemos ser totalmente ingenuos con el tema de Internet, Ya. porque es decir, tú puedes hacer un producto en tu casa, tú tienes tu ordenador, tienes tus programas de tratamiento del sonido, software para el registro de audio y de imagen, te puedes hacer tu vídeo, tu sonido, producirlo, acabar, casi masterizar y colgarlo en Internet. Pero si nadie sabe quién eres, Ya, claro. nadie va... En teoría puede llegar a cualquier parte del mundo, pero si nadie tiene la oreja estimulada para buscar tu nombre o tu sonido a través de Internet, es muy difícil que eso genere consecuencias, ¿no? Que se extienda, Claro. que el contagio se extienda. Ahí nos encontramos con el conflicto publicitario, es decir, cómo se puede publicitar el hecho de que una persona desde su casa, un chaval desde su casa, crea música. Yo pienso que hay que investigar ese terreno, hay que crear alianzas, hay que buscar amigos en la red, hay que crear comunidad en la calle y en la red. Buscar amigos, crear comunidad y luego buscar alianzas. Si en un momento dado son las marcas comerciales las que más creen que la música tiene valor y apuestan por ello, pues entonces sin pudor. Adelante. Ha habido un momento en que la mejor música en la tele se oía en los anuncios. Pues oye, si no hay más salida para los músicos, a por ellos. Claro, por ellos. Normalmente salimos a la calle y preguntamos sobre el invitado o la invitada que tenemos en el plató y nos cuentan, ¿no? Si lo conocen, qué les parece, si les gusta o no les gusta. Y es muy curioso porque al preguntar por ti, mucha gente habla de Radio Futura y muchas personas han hecho la misma pregunta. Y bueno, hemos rescatado una de ellas porque nos parecía como gracioso dejar constancia de que todo el mundo sigue todavía preguntando y preguntando sobre el tema. Vamos a verla. Yo le preguntaría a Santiago por qué se separó Radio Futura en el mejor momento. Por un cúmulo de cuestiones. Estábamos en el mejor momento a nivel de proyección popular, pero al límite de tensión de nuestra capacidad de aguante. Fueron unos años magníficos en ese sentido, porque cabía el riesgo artístico y los medios lo transmitían como algo necesario. La gente tenía ganas de novedades. Fue uno de los síntomas de la transición, una especie de destape sí. tras la fase de la dictadura, ¿no? Entonces fueron años favorables para las novedades, pero aquellos años se acabaron. Y Radio Futura fue un síntoma. Cuando empezó Radio Futura, los cambios estaban en el aire. Y eran cambios que nadie se tenía que preguntar qué está pasando. Nos mirábamos a la cara en las calles, en los bares, en las galerías de arte, en los locales de ensayo, y había un brillo en los ojos de la gente que todo el mundo estaba participando de una intensidad especial. En el 92... en el año 90, en la gira de Veneno en la piel, se empezó a notar que había cambios otra vez en la sociedad española, pero en un sentido muy distinto. Ahí estaban viniendo ya las grandes empresas a rentabilizar todo el movimiento y ya en los pasillos de los estadios y de las grandes plazas de toro y tal, había un sistema ya de walkie-talkies y de una organización ya un poco más rígida. No había esas, digamos, se veían transformaciones, pero ya iban por otro camino. Estaba empezando a predominar el negocio, a dominar el negocio, y tuvimos que decidir entre si queríamos convertirnos en empresarios de nuestra propia marca y en explotarla a fondo, o queríamos seguir disfrutando de la búsqueda musical. Optamos por este camino y yo creo que no nos arrepentimos. Dicen que los años 80 musicalmente, como calidad musical, no fueron buenos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No. Yo creo que fueron buenos y positivos en el sentido de que se descubrían las cosas y no había una preparación técnica, no había suficiente información, no había en la sociedad española escuelas de arte como las que había en Inglaterra o Estados Unidos que prepararan a los chavales también para hacer música pop, es decir, no había todavía una industria de la música pop totalmente establecida. Pero había una antena, una oreja, una sensibilidad a flor de piel que hacía que las ideas más sencillas tuviesen una capacidad de jugar tremenda, ¿no? Entonces yo creo que eso es un valor estético y un valor artístico. Es decir, eran canciones muy sencillas pero muy provocadoras
tenían capacidad de comunicar. Yo creo que eran buenas canciones, algunas de ellas, no todas, y en general había una vibra interesante. Recuerdo los conciertos, que es que nos lo pasábamos pipa. Recuerdo uno, Santiago, en Daimiel, en un pueblo de Ciudad Real, que es mi pueblo. Ole, Y saludos a la gente de Daimiel. Era como, imagínate, ¿no? En septiembre, que era pues la feria, las fiestas de... Y era todo un acontecimiento. Por supuesto, aquel año también vino el último de la fila, yo recuerdo, pero era como algo especial, ¿no? Compartíamos una emoción, los grupos Sí. y la juventud de los pueblos, compartíamos la emoción de muchas veces ser el primer concierto de rock que se hacía en la ciudad o en el pueblo, ¿no? Estrenamos muchos escenarios, abrimos muchos caminos que no estaban abiertos hasta entonces. El concierto de Radio Futura fue muchas veces el primer concierto de rock que se hacía en ese lugar. Sí, allí fue, Entonces claro. era realmente la relación con el público. La revolución, con imagínate. el público joven era tremenda, la intensidad. Pero es que hasta los padres de esos jóvenes estaban muy expectantes. Estaba guapa la sociedad española entonces, ¿eh? Estaba guapa, había algo en el aire, había una mezcla de inocencia y deseo muy interesante. Y yo creo que no hay que anclarse en la nostalgia y todo el rato pensar, jo, qué bien nos lo pasamos entonces. Y yo me lo sigo pasando bien haciendo mi trabajo, no renuncio a esas sensaciones. Estoy buscando todo el rato esa limpieza de un horizonte fresco y a la vez esa energía, asumiendo que tengo que envejecer y que me duele la espalda y que a lo mejor tendré que salir al escenario un día con bastoncillo, si el cielo me lo permite. Pero lo que no quiero perder es esa La ilusión, vibración, ¿no? Claro, o sea, la música popular tiene que servir para eso, para darnos ideas positivas sobre las posibilidades de nuestra convivencia. Para ideas negativas ya tenemos muchas otras cosas que se ocupan de ello, ¿no? En lahuellasonora.com, esa página web de la que estábamos hablando, está Juan Perro y está Santiago Auserón y está también tu hermano. Luis Auserón también tiene su apartado, sí. Y yo quería hablar un poco de esa bipolaridad tuya de Santiago Auserón. Está bien dicho. Versus Juan mi psiquiatra Perro. no hubiera dicho otra cosa. Porque son dos mundos muy diferentes, siendo la misma persona, por supuesto. Pero realmente lo que puedo decir es que para mí Juan Perro es mi segunda marca de banda o de grupo, de proyecto. No ha sido una banda estable, pero es un proyecto colectivo cada vez. La música no se hace nunca solo, hay que implicar a un equipo para hacerla. Y Juan Perro es mi segunda marca artística después de Radio Futura, ¿no? Simplemente eso. Lo que pasa es que en el curso de los viajes y en la relación con la gente se ha creado una complicidad con el público, como que la gente pregunta por Juan Perro, como instigándome un poco, tentándome a que le dé carácter de personaje, ¿no? Y entonces yo he entrado en ese juego porque me divierte. Crear esa máscara es como un vagabundo trovador medieval. Existió un Juan Zorro entre los trovadores galegos en el siglo XII, 12 o 13, no estoy muy seguro, no lo toméis al pie de la letra. O sea que ya Juan Zorro era primo mío. Después nombres de ese tipo pues se manejan. ¿Por qué Juan Perro? ¿Por algo especial? Hubo una anécdota que dio lugar a esto. Decía, nombres como esos se manejan en el blues, en el son, es decir, nombres así un poco... Nombres de guerra, ¿no? De guerra, exactamente. Bueno, y me hizo gracia usarlo. A propuesta de Ricardo Teixidó, que era batería de Danza Invisible, en una charla prolongada hasta la madrugada en el bar de un hotel de La Coruña, discutíamos sobre música y defendíamos cada uno, en esa época éramos muy beligerantes con las opiniones musicales y los gustos, y defendimos cada uno nuestros puntos de vista hasta altas horas. Y al final no sé qué tipo de defensa estaba haciendo yo de las músicas que a mí me gustan, que Ricardo me dijo, tú eres un Juan Perro, ya para despedirse, ¿no? Y al día siguiente le llamé por teléfono y dije, Ricardo, me quedo con la fórmula. ¿Qué significa eso? Y él se me quitó de encima diciendo, va, es algo que le decimos ahí en mi tierra, en Torremolinos, a los vagabundos que no tienen casa. Era un cuento, porque luego yo fui a Torremolinos, hice mi investigación de campo. Y no había. Allí nadie, como que aquí no lo dice nadie, se lo debió inventar él. Pero bueno, yo me lo quedé como nombre para mi segundo proyecto, sí. Vamos a ver lo que opina la gente de la calle sobre Santiago Auserón.
Sí, me acuerdo, era aquel que cantaba en Radio Futura, la de Escuela de Calor. Es Juan Perro, ¿no? El de la canción de La Chora del Pescado. No sé, me parece un tío muy serio, pero muy... no sé, se le ve así como muy inteligente. El Hoyito, que me gustaba mucho. Por la forma de vestir, por... en general, ¿no? O sea, la primera impresión era peculiar, luego, pues no sé. Hombre, por el rollo de la movida y tal que lleva, pues es un poco la rebeldía, ¿no? El ir un poco en contra de lo que estaba establecido en ese momento. Hombre, pues recuerdo un tiempo de mucha risa y de pasarlo muy bien y de mucha noche. Santiago Buxerón, la verdad que me parece que es una persona que ha sabido evolucionar en su música, ha permanecido fiel a sus principios, me parece que es una persona muy culta, que lo transmite en sus canciones. Y sobre todo yo creo que un gran artista y un gran entertainer, como dicen los americanos, sobre un escenario. Es un tipo que cuida mucho su imagen y que tiene un gran bagaje cultural, yo creo, lo aplica a su música. Gracias, hermanos. Hermanos y hermanas, han dado en el clavo, porque es un poco la imagen que tenemos todos de ti, en realidad. Pues muchas gracias. Y he cogido alguna preguntita. En una entrevista, un hombre, un chico, te dice, en una entrevista que te hacen, es la primera vez que Santiago registra canciones de amor con gran intensidad y con te quieros, dice, con te quieros incluidos. ¿Acaso ha utilizado la excusa de que se trata de adaptaciones de otros autores para dar rienda suelta a la sensualidad que lleva dentro? Me hizo gracia esta pregunta, ¿sabes? Porque... Muy interesante. Tú respondías esa pregunta muy tajante, ¿no? Y con dos palabras, pero... Y yo pensando un poco en esta pregunta, decía, sí, es verdad, en tus canciones no hay letras de amor al estilo clásico, digamos, amor romántico, pero sin embargo eres una persona, eres un gran poeta, o sea, quiero decir... Bueno, muchas gracias, soy un escritor de canciones. Para ser poeta hay que ser capaz de decir algo de una vez, algo que refleje un mundo que no se puede decir de otra manera y solo con palabras. Normalmente solo con palabras escritas. Es mucho más difícil que hacerlo enchufando a la corriente guitarras y amplificadores y contando con todo un equipo de producción. Es decir, ser poeta es algo muy difícil y muy grande. Y es un título que no... Creo que es muy poético tu trabajo y que es muy sensual, aunque, ¿sabes? Sobre el papel no esté escrito exactamente chico, chica, amor romántico, etcétera. El tema del amor en la canción es un tema eterno y es un tema al que hay que tenerle mucho respeto. Yo creo que no hay que tener vergüenza de decir te quiero en una canción y de decir cuando te salga con verdad y tengas necesidad de hacer una canción para decirlo. O lo contrario, o me tienes hasta aquí, ¿no? Si hace falta una canción para decirlo, hay que decirlo. Yo hasta ahora he estado movido por la necesidad de decir otras cosas en las canciones y de huir un poco de los tópicos. Pero no reniego de esa posibilidad y reconozco en algunas de las grandes canciones que más me gustan de otros autores el que el amor es el gran tema tratado con el mínimo de palabras, con la exactitud y la precisión que requiere y con la veracidad que requiere. Algunas canciones de las canciones de Jobim, de Antonio Carlos Jobim, por ejemplo, no saldrán nunca de la temática amorosa. Repetirán fórmulas que han dicho otros, pero lo hacen de tal manera que son inconfundibles, con un estilo, una clase y sobre todo una verdad. Hay sentimiento amoroso cuando Jobim habla de amor en las canciones. Y eso es lo que me parece importante, llegar a eso. Ojalá yo pueda un día hacer canciones de amor con esa verdad. Y entonces no me dará ninguna vergüenza hacerlas, ¿no? ¿Sigues haciendo la tesis doctoral? Sí, debería estar haciéndola. Pero el trabajo, el oficio de hacer canciones y defenderlas en la calle, pues me deja muy poquito tiempo. Pasa que no renuncio nunca a ello porque me hace sentir muy libre. Cuando tengo unos días para volver a los libros viejos, tardo en leer un libro de filosofía a lo mejor 4 o 5 años, pero no importa, mientras haya camino por delante. Y cuando me siento saturado, cuando me siento agobiado, muchas veces, si consigo abrir horario para sentarme con ciertos libros que son difíciles, me cuesta entrar en ellos, tengo que pelear por la concentración, pero de pronto, una mañana temprano que no tenía sueño y se me abre un horizonte y una sensación de decir, ay, ahora me siento libre, ahora me siento fuerte,
Ahora me siento capaz de soportar los golpes de la vida con un poco de entereza. Te voy a pasar unas preguntitas cortas para terminar la entrevista. ¿Los vinilos cara A o cara B? Hubo una época en que en casa, tanto yo como mis hermanos, oíamos primero la cara B. ¿Ah, sí? Íbamos en los singles, estábamos hablando de singles. Íbamos a comprar el single por lo que sonaba el último de Beatles, el último de Rolling Stones, el último de los Kings, o de los Bravos y los Brincos, que también comprábamos, los Canarios, que también comprábamos entonces, grupos españoles. Y teníamos siempre curiosidad porque en las cara B estaban las sorpresas. La cara A ya la habías oído por la radio o por un amigo, pero en la cara B estaban las sorpresas, y los que nos queríamos ya hacer los entendidos, y para entrar en juego en las conversaciones con los amigos y un poco mayores, pues sí, vamos a buscar las caras B para decir, esa es la buena y tal. ¿Improvisación o todo bien ensayado? Yo no soy un músico que tenga dotes de improvisador. Para ser un improvisador hay que dedicarse enteramente al instrumento, aunque sea la voz, pero hay que dedicarse solo a eso. Si tienes que compartir el tiempo entre cantar, tocar la guitarra, escribir y estudiar filosofía, ya no te da tiempo a convertirte en un verdadero improvisador que con un solo instrumento sea capaz de decirlo todo. Entonces, en mi caso, desde Radio Futura hasta hoy, peleo por la calidad a base de horas de ensayo. Y por último, tus gafas de sol. Tus eternas gafas. Son de ver. Eso te iba a preguntar. Están graduadas. ¿Miopía o es rock? O astigmatismo. Las dos. Bastante miopía y un poquito de astigmatismo. ¿Siempre llevas gafas de sol? Sí, porque las de cristal normal son muy de culo de vaso. Entonces ya con esto pues hay una tradición ya en el rhythm and blues y el rock and roll, ¿no? Ya pues ¿Te pones tus prefiero gafas? parecerme a... O sea, es decir, tengo más tradición pareciéndome a Ray Charles que a Woody Allen, ¿no? Es verdad. Está más en mi terreno. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Me ha Para mí encantado también. charlar contigo. Me has hecho sentir cómodo y charlar como si estuviéramos en una charla de amigos, y si la televisión es así, pues vale la pena venir. Pues es un placer. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Te voy a dar un besito. Yo también. No tengas miedo a hundirte en el diván. Por la puerta de atrás, cara B, dime más. No es un secreto que se puede entrar sin llamar, sin llamar, sin llamar.